terreno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas. Ya, déjeme comenzar a compartir. No se me había hecho un poco tarde, pero vamos a tratar de recuperar. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, es que yo tenía apagado el volumen en la computadora, pero no las había escuchado, si me habían respondido. Bien, vamos a terminar hoy la parte del ejercicio que habíamos comenzado a ver. Creo que bien terminamos hoy. Y para no mezclar contenido, creo que me pasé en la diapositiva, para no mezclar contenido con el segundo parcial, creo que terminaríamos hoy. Tal vez mañana les envío algún tema especial o algo. Y de ahí pues nos iríamos a examen. Comenzaríamos clases bueno, ¿qué día teníamos examen? Ya se me olvidó. El examen era martes. Bueno, entonces habíamos quedado que vamos a pasar el examen una semana. Vamos a atrasar una semana, entonces el examen debía haber sido hoy, pero no, lo vamos a hacer el otro martes y podríamos terminar hoy la clase y el lunes comenzar con clases ya del segundo parcial, pero terminaríamos hoy la clase para que pues estudien lo que resta de la semana y también para que se terminen de armar en grupos, si no se han armado en grupos, terminen de armar en grupos y mañana no tendríamos clases si terminamos hoy el ejercicio, si no pues tendríamos mañana que sea algo corto. ¿Qué más? Los videos los voy a subir ahorita que terminemos la clase para que puedan los que no han tenido o no han podido entrar a la clase, pues puedan estudiar. Entonces sería el otro martes el examen. No puede ser a las 8, va a ser a las 7, de 7 a 9, a menos que estén de acuerdo en estar de 8 a 10 de la noche. Si no hay inconveniente, pues lo podemos hacer a las 8, si les resulta mejor por cualquier otra clase que puedan tener. Bien, bueno, estoy buscando el ejercicio que no lo encuentro. Vamos a ver, aquí está. Bueno, me pasé realmente. Aquí está el ejercicio que estamos viendo. Ya habíamos visto la parte de cómo calcular su enfriamiento, el sobrecalentamiento, y creo que hemos llegado a calcular las entalpías antes y después del dispositivo de expansión. Nos hace falta empezar a calcular el efecto de refrigeración, que sería a continuación, solamente que necesito abrir la tabla
con la que estamos utilizando para hacer el ejercicio. Creo que era la tabla R410. Como un pequeño repaso, nosotros ya habíamos leído el enunciado, tenemos un ejercicio donde ya teníamos, pues, calculado el efecto de refrigeración, como hemos dicho, la capacidad de refrigeración en términos de toneladas, y nos dieron algunos datos sobre presiones de baja, presiones de alta, grado de sobrecalentamiento, subenfriamiento, potencia, que tenemos que convertirlo en BTU por minuto, y habíamos llegado a calcular temperatura real de salida, de 120 grados Fahrenheit en el condensador. Temperatura de salida en el condensador, 44 grados Fahrenheit, ya considerando el subenfriamiento y el sobrecalentamiento. Y habíamos llegado a calcular las entalpías a la salida del condensador. Y como sabemos, pues el dispositivo de expansión, la entalpía es constante. Entonces aquí se mantenía constante la entalpía. Entonces ya teníamos las entalpías en este punto y en este punto. Ahora, para comenzar, creo que por ahí nos habíamos quedado. Nos haría falta empezar a calcular pues el efecto de refrigeración. Nos detuvimos bastante en la última clase en aprender el concepto de subenfriamiento en el condensador y sobrecalentamiento en el evaporador. Bien, para continuar, el siguiente inciso es calcular el efecto de refrigeración. Voy a hacer un poquito más grande la diapositiva, porque después me voy a ir cambiando a las tablas. Por aquí tengo lo que son los datos que ya teníamos, temperaturas, entalpías en el punto A y F, presiones. Nos hace falta ahora calcular la entalpía en el punto B. Voy a regresar en este punto de acá para conocer este efecto de refrigeración, o sea, diferencia de entalpías. En el punto B ya habíamos calculado que nosotros tenemos un sobrecalentamiento. Estamos saliendo a 44 grados Fahrenheit y 120 PSI. Bien, si nos vamos a las tablas y buscamos 120 PSI, 120.03. Vamos a adelantar bastante. 120.03. Deberíamos tener 34 grados Fahrenheit, pero salimos sobrecalentado 10 grados. Entonces realmente estamos saliendo a 44 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué pasa con la entalpía? Repasando conceptos de termodinámica, si yo tengo una presión y mi temperatura real es mayor que la que debería tener como presión de saturación, temperatura de saturación, perdón, entonces yo tengo vapor sobrecalentado. Entonces esta tabla ya no me sirve para la entalpía. Debo utilizar otro valor para esta entalpía que vamos a necesitar, que la tenemos como 123.84. Pero ¿dónde lo vamos a calcular? Un error puede ser quedarme en esta tabla y decir 34 grados, pero como me sobrecaliento, llego a 44 y utilizar la entalpía a esta temperatura, pero eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque al estar más caliente que la temperatura de saturación, eso me lleva a vapor sobrecalentado. Entonces necesitamos ir a las tablas de vapor sobrecalentado y nos vamos más adelante. Y en esta comienzan las tablas de sobrecalentamiento o de vapor sobrecalentado. Y por aquí vamos a necesitar conocer la presión, pero la presión pues ya la tenemos como 120.03 PSI. Y necesitamos la temperatura. Por ejemplo, tenemos 120 PSI, necesitamos adelantar bastante hasta llegar a 120 PSI como vapor sobrecalentado. Tenemos 120 PSI. Esta sería la tabla en la página, no sé si esto está numerado con página. Sí, en la página 24. 120 PSI y buscar a qué temperatura está sobrecalentado. Y nosotros teníamos que se sobrecalentaba hasta 44 grados Fahrenheit, o sea, 10 grados arriba de su temperatura de saturación.
Entonces estamos en un punto intermedio entre 40 y 50. Por lo tanto, vamos a estar en un punto intermedio entre, si buscamos la entalpía en la columna, entre 122.8 y 125.4. Tenemos que interpolar, y eso pues ya lo manejamos de termodinámica. Tenemos que interpolar entre estos dos valores y estos tres valores de acá, considerando poner 44 aquí en el punto intermedio. Bien, entonces de ahí viene ese valor que nos estamos viendo en las tablas. Entonces, el punto después del evaporador no lo vamos a encontrar en las tablas de saturación, sino que tenemos que irnos a las tablas de vapor sobrecalentado. Al menos que yo no tenga sobrecalentamiento. Si yo no tengo sobrecalentamiento, voy a estar saliendo exactamente en este punto. No sé si logran ver ahí el cursor, pero estaremos saliendo justo en ese punto. Y ahí sería vapor saturado. Entonces ahí sí buscamos HG en las tablas de saturación. Pero estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces tenemos que ir a las tablas de vapor sobrecalentado, que en este caso es la página 24 para este refrigerante. Necesitamos la presión. Es un poco diferente la tabla. Necesitamos la presión y necesitamos la temperatura. Y cada rango de presión tiene su dato de volumen específico, entropía y entalpía. Solo que aquí pues vamos a utilizar lo que es la entalpía. Entonces de ahí viene este 123, creo que era. Este valor de 123.84 BTU por libra. Si nos íbamos de un solo a la tabla de saturación, vimos que daba 121. Hay unos 2 BTU de diferencia, pero eso pues nos puede dar un porcentaje de error. Bien, si ya tenemos los valores de entalpía, la salida del evaporador y a la entrada, ya puedo hacer la resta para encontrar el efecto de refrigeración. Y este es igual a 123.84 menos 61.7. Este 61.7 lo encontramos la semana pasada a la salida del dispositivo de expansión. Y la diferencia pues es 62.4 BTU por libra. Y este pues sería nuestro efecto de refrigeración. Si lo vemos es nada más diferencias de entalpías, salida menos entrada. Con el cuidado que la salida pues es vapor sobrecalentado. En ese era el inciso de efecto de refrigeración. Nos consultan en el libro cuál es la masa o el flujo másico que yo necesito en ese circuito de refrigeración. Si yo tengo cuánto calor puedo extraer por cada libra de refrigerante, necesito ver la forma de cómo con este valor encontrar el flujo másico, que serían libras por minuto. Hay otra ecuación que nosotros la vimos, que es la capacidad de refrigeración, que es igual a un flujo másico por el efecto de refrigeración. Este calor de refrigeración es el que nos dan al inicio. Bueno, que aquí está. 10 toneladas. Necesitamos hacer la conversión, lo hablamos en algún momento. Necesito convertirlo a BTU por minuto. Una tonelada equivale a 12,000 BTU hora. Es decir, que si tengo 10 serían 120,000. Pero lo necesito por minuto, divido entre 60 y mi calor de refrigeración o mi capacidad de refrigeración va a ser de 2,000 BTU por minuto. Entonces, ese es el valor que vamos a utilizar. Entonces, regresamos a la ecuación. Tenemos el capacidad de refrigeración, tenemos efecto de refrigeración y podemos despejar para el flujo másico, trasladándonos a este lado de la diapositiva. Tenemos 2,000 entre 62.14. Esto es BTU por minuto y este es BTU por libra. Canceló BTUs y las libras pasan a multiplicar a la parte de arriba. 2,000 entre 62.14 igual a 32.19 libras por minuto. Este va a ser mi flujo másico. Este es el flujo que yo necesito para poder sacar esas 10 toneladas de mi sistema, trabajando con las condiciones de presiones y temperaturas definidas en el enunciado. Este es el flujo másico que yo necesito de refrigerante 410A.
Bien, ese es el flujo de refrigerante que yo necesito. Ahora, el siguiente inciso es, ¿cuál es el calor de compresión? Bien, calor de compresión se da entre el punto B y C. También podría ser una diferencia de entalpías. Ahora bien, ambos puntos están en la zona de vapor sobrecalentado. Y en el punto C, yo puedo tener una gran cantidad de combinaciones, presión y temperatura. No tengo, bueno, sí tendría la presión a la salida, 471.18, pero si recordamos, yo necesito dos condiciones de mis sustancias para conocer las demás propiedades. Yo necesitaría otra condición en este punto para encontrar la entalpía en el punto C, pero no tengo la temperatura, no tengo volumen específico, no tengo otro valor con el cual yo poder irme a las tablas y buscar esa intersección entre esas dos condiciones y poder encontrar las demás. Entonces debemos, mejor dicho, recurrir a otra forma. Y eso es lo que hacemos en la diapositiva. Otra forma es, desde el punto de vista de lo que consume el motor del compresor. Si consideramos que lo que consume el motor, el compresor lo transfiere totalmente en potencia o en energía al refrigerante, yo puedo igualar la potencia del motor como, bueno, estas ecuaciones las vimos cuando vimos la parte de termodinámica del circuito. Yo puedo igualar esa potencia como trabajo del compresor por el flujo másico que ya encontramos, que a su vez es calor de compresión por ese flujo másico. Entonces yo puedo igualar, o mejor dicho, yo puedo despejar para mi calor de compresión. ¿Cómo? Pues tengo la potencia, eso me lo dan en el enunciado, creo que eran, voy a regresar mejor porque no recuerdo cuánto era. Eran 10 kilowatts, que lo puedo pasar a HP y después de HP lo puedo pasar a BTU por minuto. Nuevamente tengo que llegar a la unidad de BTU por minuto. Pues 10 kilowatts son 13.405 HP. Por ahí está la conversión, creo que en algún punto de la diapositiva. Un HP es 0.746 kilowatts. Entonces podemos despejar y luego convertir esos HP a BTU por minuto. 568.36 BTU por minuto es la potencia que consume el compresor y que, al menos que nos dijesen lo contrario, lo vamos a considerar que esa potencia se transfiere totalmente al refrigerante en forma de calor de compresión. Va a ser igual potencia a flujo másico por calor de compresión al despejar. Esta masa pasa a dividir. Tengo que calor de compresión es esa potencia consumida entre el flujo másico que ya encontramos. Y estos valores sí los conocemos. Entonces, si los conocemos, tenemos potencia 568.36 entre el flujo másico 32.19. Y después de resolver, pues nuestro calor de compresión va a ser igual a 17.66 BTU por libra. Ese va a ser nuestro calor de compresión. Ese es el calor que agrega el compresor. Eso lo agrega para poder elevar la temperatura del refrigerante y que se pueda condensar en el condensador. El siguiente inciso era, o es mejor dicho, calor de rechazo. Y la forma más fácil es, pues, el calor de rechazo debe ser la suma del calor que se gana en el evaporador más el calor que proporciona el compresor. Todo ese calor se tiene que desechar en el condensador como calor de rechazo. Y va a ser igual a 62.14 más 17.66, que suman 79.8 BTU por libra. Este es nuestro calor de rechazo. Bien, es posible que si a mí me consultaran, no me lo consultan, no recuerdo si me lo consultan en el ejercicio, creo que no, esto es solamente para ver qué deberíamos hacer.
Aquí voy a revisarme el gráfico. Aquí yo ya encontré efecto de refrigeración conociendo la entalpía B y conociendo la entalpía A. Encontramos el calor de compresión conociendo la potencia consumida por el compresor y el flujo másico. No involucré la entalpía en C. Pero ¿qué pasaría si me preguntan cuál es la entalpía en el punto C? ¿Cuál sería la entalpía en el punto C? Entonces podemos hacer uso de la otra ecuación de calor de compresión. ¿Qué calor de compresión es? La diferencia de entalpías a través del compresor. HC menos HB. HB, pues es la salida del evaporador, ya lo conocemos. Podemos pasarlo a despejar al otro lado. Y tendríamos que la entalpía, la salida del compresor, es el calor de compresión más la entalpía en el punto B. Sea 17.66 más 123.84. Y la entalpía en HC sería 141.5. Que de aquí incluso pudiésemos saber, no está aquí en el ejercicio, pero pudiésemos saber a qué temperatura sale el refrigerante del compresor. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tengo dos condiciones a la salida. Tengo, ¿dónde está la presión? Voy a regresar porque no la tengo aquí la presión. La presión a la salida del compresor, tampoco la tengo aquí. Es 461.18 PSI. Entonces, como yo sé que vapor sobrecalentado, veamos si las tablas llegan a ese rango aproximado. Yo pudiese irme a las tablas. Lo más seguro, habría que interpolar porque no voy a encontrar exactamente 461 PSI. El más cercano es 450. Habría que interpolar. Pero yo tengo la presión y tendría también la entalpía a la salida del compresor, que sería 141.5 BTU. Yo pudiese navegar en estos datos alrededor de estos dos valores que están aquí, entre 140 y 143. Entonces yo tendría una temperatura alrededor, poco más de 170 grados Fahrenheit. Puede ser que como 172, 173, y así pudiésemos encontrar a qué temperatura sale el refrigerante del compresor. Entonces veríamos que pasaríamos de una temperatura de 44 Fahrenheit hasta 172, 173 grados Fahrenheit. Eso para que cuando esos 172 grados Fahrenheit choquen con el aire exterior que está aproximadamente 100 grados Fahrenheit, ese diferencial pues hagan que el calor fluya del refrigerante hacia el exterior. Bien, el siguiente inciso nos consultaban, voy a regresar nuevamente, el siguiente inciso nos consultaban sobre cuánto refrigerante se evapora de forma espontánea cuando el refrigerante pasa a través del dispositivo de expansión. Creo que es este de acá. ¿Por qué se evapora? Aquí en el dispositivo de expansión hemos mencionado que la entalpía es constante, no hay transferencia de calor alrededores, no se genera ni se consume trabajo. Para que eso pueda ser posible, la caída de presión debe ser lo suficientemente rápida. Pero al ser lo suficientemente rápido, lo que pasa es que hay un porcentaje de vapor que, bueno, de masa, mejor dicho, que se evapora de forma espontánea. Pasa algo similar como cuando están hirviendo agua y tienen la tapadera en la olla. La tapadera, el peso de la tapadera genera que la presión adentro sea un poco mayor a la del ambiente, pero si yo quito esa tapadera de forma rápida, ¿qué es lo que pasa? Hay parte del vapor, sale más vapor, mejor dicho, porque hay un porcentaje de la masa que está líquida que se evapora de forma espontánea, que si lo hacemos muy lento nos podemos quemar la mano. Entonces eso es una evaporación espontánea, se evapora de forma rápida, de forma casi inmediata por la caída drástica de presión. Ahora eso multiplicámoslo pues por gran cantidad de presión. Con el ejemplo de la olla pueden ser unos cuantos PSI, o menos de un PSI, pero aquí estamos hablando de 340 PSI al pasar a través de ese dispositivo. Entonces hay un porcentaje de masa considerable que se evapora.
entra cuando pasa el dispositivo, como hay una masa que se evapora de forma espontánea, al justo antes del evaporador, el refrigerante se encuentra en zona de saturación, en zona de mezcla. Y la forma de medir cuánto de esa mezcla es vapor es la calidad. Eso pues concepto de termodinámica 1. ¿Qué era la calidad? Pues la cantidad de vapor contenida o la cantidad de vapor que está en forma de, bueno, la masa que está en forma de vapor con respecto a un total. En este caso, de esos 17, ¿cuánto era en flujo másico? De estos 32.19 libras, ¿qué porcentaje se evapora de forma espontánea? Esa evaporación de forma espontánea va a hacer que el refrigerante entre con una calidad al evaporador. Entonces, a calidad ya la podemos encontrar o ya sabemos cómo encontrarlo. Que sería la diferencia de entalpía que tiene en el punto A menos la entalpía que tendría como vapor saturado a la misma presión entre las diferencias de entalpías de vapor saturado menos líquido saturado. Creo que aquí dije vapor saturado, pero aquí realmente era líquido saturado. Bien, estos valores los encontramos también en las tablas. Este valor de H sub A ya lo tenemos. Lo encontramos cuando buscamos la entalpía después del dispositivo de expansión, 61.7, cuando el refrigerante entra en la zona de mezcla. Pero a esa misma presión, ¿cuál sería HF? ¿Y cuál sería H sub FG? Necesitamos regresar a las tablas. Buscar 120 como es la zona de mezcla, nos vamos a las tablas de saturación. Tenemos que regresar bastantes páginas. Bien, ¿a qué presión sale el refrigerante? O mejor dicho, ¿a qué presión se da el proceso del evaporador? 120.03. Eso me lo da el ejercicio. ¿Cuál sería H sub F a esa presión? A esa presión sería, bueno, 120.03 H sub F, este valor que está aquí, 26.1, ese valor lo tenemos aquí. ¿Y cuál sería H sub FG? Ese valor lo tenemos aquí, 95.1, que al final esta es la resta de HG menos HF. Si hacen la resta debería darles 95.1. Y ese es el valor que tenemos acá. Entonces tenemos todos los valores para encontrar la calidad. Y luego de resolver esa calidad, pues es 0.374 o 37.4%. Es decir, que de ese flujo másico de 32.19, el 37.4 se evapora de forma espontánea, que sería aproximadamente como unos 12 o 13 libras por minuto que se evapora de forma espontánea. Bien, bueno, ya no vamos a usar las tablas, entonces voy a poner la forma de presentación. Bien, entonces ahí ya tenemos la mayor parte del ejercicio resuelto. En el examen puede ser que vaya un ejercicio aislado del evaporador o un ejercicio aislado del compresor y un circuito completo como el que estamos haciendo ahorita. Y nos hacen falta las eficiencias o los coeficientes de desempeño. Ya hablamos que el coeficiente de desempeño, en este caso de refrigerador, tiene la forma de calcularlo en lo mismo que la eficiencia térmica de una máquina térmica. Solamente que la eficiencia térmica acostumbramos a llamarla así, eficiencia térmica, precisamente cuando son valores que yo encuentro entre 0 y 1, entre 0% y 100%. Pero el coeficiente de desempeño me da valores mayores que 1. Entonces ahí cambiamos el nombre y le ponemos coeficiente de desempeño de refrigerador. Pero el mismo concepto, ¿cuál es el objetivo versus el costo? ¿Cuál es el objetivo de mi circuito de refrigeración? Pues extraer un calor de un ambiente que yo quiero enfriar. Ese es el efecto de refrigeración. ¿Cuál es el costo? Pues el consumo del compresor
porque eso se traduce en potencia y se traduce en energía eléctrica que yo consumo de la red. Esto que sería igual, efecto de refrigeración, 62.14 y calor de compresión, 17.66. Y esto es igual a 3.52. Ese es nuestro coeficiente de desempeño. Es una forma de medir qué tanto logro enfriar con lo que consumo. Entre más alto es este valor, más eficiente es el circuito de refrigeración. Esto en termodinámica es el equivalente al COP que mirábamos en el capítulo de refrigeración, el COP, en este caso del refrigerador. Bien, esta es la forma del libro, el coeficiente de desempeño, evaluar qué tan eficiente es mi circuito de refrigeración, pero agregamos este ítem, cuál sería el EER, porque este es más común encontrarlo comercialmente en los equipos de aire acondicionado. ¿Cuál es el EER de una unidad mini split? ¿Cuál es el EER de una unidad de refrigeración o una unidad paquete o split ducto de aire acondicionado? El concepto es el mismo. Un costo menos un objetivo versus un costo. El objetivo sigue siendo el efecto de refrigeración, el costo sigue siendo el consumo del compresor, con la diferencia de qué unidades voy a usar. Por ejemplo, en la anterior, yo utilicé BTU por libra arriba, BTU por libra abajo. O pude haber utilizado BTU por minuto arriba y BTU por minuto abajo. O sea, utilizar las mismas unidades en las dos partes de la división. Mientras que el EER no. Yo voy a utilizar BTU hora arriba, pero abajo voy a utilizar watts. En la parte de abajo voy a utilizar watts. Esto porque este valor lo que me dice es cuántos BTU hora logro extraer por cada watt consumido del compresor. Entonces debemos pasar el efecto de refrigeración a BTU por hora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Efecto de refrigeración lo multiplicamos por el flujo másico. Esto me va a dar BTU por minuto. Pero yo lo necesito por hora, entonces necesito multiplicarlo por 60 para encontrar BTU por hora. Y en la parte de abajo voy a utilizar la potencia, que esta pues me lo da directamente el ejercicio, que son 10.000 watts. Entonces, mi ER sería 32.19 libras por minuto por 62.14 BTU por libra. Esto me da BTU por minuto. Por 60, y aquí yo tendría BTU por hora, entre 10.000 watts. Luego de resolver, este valor es igual a 12. Es decir, que por cada watt consumido en el compresor, yo logro extraer 12 BTU por hora del espacio que necesito enfriar. Nuevamente, entre más alto es este valor, mejor o más eficiente es mi equipo de aire acondicionado. Estos valores, lo más que puede llegar es a 12, 12.5. Pero hay otra condición o quizás cuando se compra un aire acondicionado, es que en lugar del EER me dan algo que se llama SEER o lo que es el SIR. Ese tiene el mismo concepto, solo que ahí considera promedios de consumo y normalmente se da para equipos inverter, equipos que tienen variador en el compresor. Y ese consumo, con medirlo de esa forma, la eficiencia, sí puedo tener valores mucho más grandes. Puedo tener 18, SIR 20, SIR 24, SIR 26, aunque es San Pedro Sula, eso es mentiras que se va a lograr, pero muchas veces comercialmente nos venden equipos ultra eficientes y nos dicen que logran SIR 26, SIR 28, pero realmente no se logra en San Pedro Sula. Bien. Bueno, ese era el ejercicio. Tal vez les mande ahí por WhatsApp o en la plataforma unos cuantos más o practican con los ejercicios del libro. En los ejercicios del libro van a encontrar ejercicios solo del evaporador, solo del condensador,
Pero al final, pues aquí lo que hicimos es como hacer todos en uno. Un ejercicio del evaporador, uno del condensador, uno del dispositivo de expansión y uno del compresor. Entonces pueden practicar los ejercicios del libro. Bien, entonces con esto terminaríamos. El siguiente parcial lo vamos a comenzar el lunes para que mañana estudien el resto de la semana. Armen sus grupos, tratemos de armarlos ya para la otra semana si no están, o vemos ahí quienes están en grupo, o si me los pueden ir mandando ya para irlos ordenando, porque el lunes empezaríamos con diseño de cuartos fríos, que es calcular el efecto de refrigeración que necesito extraer de un cuarto de enfriamiento. Y de ahí, la idea es que ahí ya empiecen a trabajar su proyecto de exposición. Vamos a buscar ahí. Yo he puesto los mismos proyectos los últimos 2 periodos. Voy a ver este periodo, a lo mejor voy a variarlos para que ya no sean iguales a los del periodo pasado. Bien, entonces nos quedaríamos aquí. Si hay alguna consulta, al final si logramos ver todo. Entonces vamos a descansar mañana y el lunes a clases y el martes a examen. Ya si hay alguna consulta. Si no, pues nos vemos el lunes. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Pendiente, voy a empezar a subir los videos ahorita que terminemos la clase para que vayan estudiando. Sí, Bien. ingeniero, muchas gracias. Bueno, Feliz buenas noches. Bueno.